Buenas noches, hermanos. Les agradecemos la espera, les agradecemos su puntualidad y su asistencia el día de hoy. Bienvenidos a nuestro curso de Dimensión Social de la Fe. El día de hoy nos toca el tema 5, que son los padres de la Iglesia, precursores de la doctrina social. Y este tema lo tendrá a bien dirigir el presbítero Fernando Lascuaga, el cual pues ya está ahorita con nosotros. Antes de iniciar, iniciaremos como siempre con nuestra breve oración. Bueno, hermanos, para dar inicio vamos a ponernos en la presencia del Señor y decimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por el don de la vida, por tu infinito amor que se manifiesta en cada momento. Hoy en especial nos ponemos en tus benditas manos. Envía tu Espíritu, Señor, para disponernos a ti en mente y corazón. Permite que la luz del mensaje que por medio del Padre Fer llegará a nosotros continúe iluminando cada día de nuestra vida. Amén. Padre, bienvenido. Podemos dar inicio. Padre, su micro está abierto, cerrado. ¿Pueden habilitar el micrófono del Padre, por favor? Un segundo, voy. Van a habilitar el micrófono. Listo, pueden ustedes habilitar el micrófono sin problema. Muy bien. Muy buenas noches a todos, hermanos, hermanas, que estamos viviendo esta experiencia de este curso de la doctrina social de la fe. Nos toca en esta noche ver el tema de los padres de la Iglesia, precursores de la doctrina social. Realmente podemos ver que esta etapa de la Iglesia fue una etapa muy fuerte, fue una etapa muy dura, muy fuerte, porque pues los padres de la Iglesia fueron grandes precursores de esta doctrina social. Y pues tenemos en su tiempo muchísimas enseñanzas muy fuertes, muy vivas y que siguen teniendo muchísima actualidad. Por eso entonces podemos decir que los santos padres se consideran como atentos a la realidad de su tiempo. Son gente que vive en su tiempo. No están ajenos a lo que está sucediendo. Su fe no los aísla. Su fe los conecta. Su fe los compromete. Su fe los lleva a decidirse a vivir en relación con los demás. Por eso podemos decir que son verdaderos maestros y profetas de lo social, verdaderos maestros y profetas de lo social. En relación con el tema anterior, descubrimos las líneas fundamentales de la doctrina social de la Iglesia en la Sagrada Escritura. Fue el tema que nos precedió. Y este tema, pues, fue fundamentar la doctrina social.
precisamente en la Sagrada Escritura. Y los santos padres van a continuar esta enseñanza, van a continuar esta realidad de lo que es la doctrina social. Ahora vamos a ver, además de lo que es la Escritura, pues la doctrina social que se nutre de las enseñanzas de los padres de la Iglesia. Esto es algo muy importante, como les he dicho, que vamos a tratar de ir descubriendo juntos, a tratar de irnos enriqueciendo, a tratar de ir descubriendo, pues con mucha claridad, con mucha conciencia, pues todo lo que esto significa para nuestra vida. ¿Cuál es el objetivo de este tema? Primeramente, reconocer la actualidad de los planteamientos, verdades y derechos proclamados por los santos padres en favor de los más necesitados. Ellos estaban súper atentos a las necesidades de los demás. Eran hombres que pues estaban en una relación de muchísima cercanía con el pueblo, y eso los hacía poder responder de una manera muy concreta, de una manera muy clara a las necesidades que vivía la gente de su tiempo. Eso sería una primera parte de nuestro objetivo. Repito, reconocer la actualidad de los planteamientos, verdades y derechos proclamados por los santos padres en favor de los más necesitados. Y en un segundo momento, descubrir el compromiso evangélico con la justicia y equidad en la enseñanza de los padres de la Iglesia. Realmente, pues vamos a hacer solamente un pequeño, pues, acercamiento. Sus enseñanzas son bastante profundas, son muy fuertes, como he dicho desde el principio, y nos retan, nos desafían en medio de esta sociedad consumista, hedonista, ególatra, que ha perdido mucho el contacto en relación con la gente, en relación con las necesidades de los demás. Por eso entonces podemos decir que los padres de la Iglesia son precursores de la doctrina social. Y digo en general, como en una síntesis, como en un panorama, así a modo de abrir el apetito, algunos de los aspectos que descubrimos en los padres de la Iglesia. ¿Qué son los padres de la Iglesia? Son testigos de la tradición. La tradición es lo que va unido a la Sagrada Escritura. Todo lo que no se contiene en la Escritura está contenido en la tradición, y los santos padres nos ayudan de una manera muy especial para ir conduciendo la tradición. O sea que Escritura es un canal, tradición es otro canal de la revelación. Hay que tomar en cuenta estos dos aspectos. La Escritura es un canal, la tradición es otro canal. Por lo tanto, Escritura y tradición están totalmente unidos, pero muchas veces la tradición es más amplia que la Escritura. Así es que entonces, por eso los santos padres son testigos de la tradición de la Iglesia. También son intérpretes de la Escritura. Tenemos muchísimos padres de la Iglesia que se comprometen a interpretar la Sagrada Escritura, a darnos grandes enseñanzas para que podamos comprender más a fondo la verdad de lo que la Sagrada Escritura nos ofrece y nos entrega para nuestra vida. De tal manera que entonces su interpretación es una interpretación muy viva, es una interpretación también muy profunda, y es una interpretación con mucha viveza y con mucha actualidad.
También se convierten en pastores y guías morales de las comunidades. Evidentemente, ¿va? Pues si están al frente de las comunidades, son pastores, están al pendiente de sus ovejas y son guías morales de las comunidades donde están ellos presidiendo, donde están ellos acompañando a la gente que está viviendo sus diferentes situaciones, sus diferentes realidades en esas circunstancias. Sobre todo dan testimonio de solidaridad con los pobres. Este es uno de los elementos, yo creo que más fuertes, ¿no? Porque pues sí es bonito hablar de las cosas, es agradable pues iluminar muchas situaciones, conocer la escritura, conocer la tradición, interpretarla, pero lo más importante es que dan testimonio de solidaridad con los pobres. Y esto es algo que se convierte en una enseñanza viva. Se convierte en un compromiso muy fuerte para ayudar y para animar a que los pobres puedan salir de sus situaciones de pobreza en la que se encuentran. Pero además de eso denuncian, no solamente anuncian, por una parte anuncian todo esto que les he dicho, pero además de anunciar, también denuncian situaciones de explotación y pobreza. Por eso decíamos que se convierten en profetas. Y un profeta es aquel que anuncia, y un profeta también es aquel que denuncia. Y muchas veces el anuncio resulta atractivo, importante, animado, pero muchas veces la denuncia se vuelve pues un reto, se vuelve un problema, se vuelve una dificultad porque involucra a la persona con esas personas que detentan el poder, que están cometiendo injusticias y por lo tanto su forma de hablar pues no les ayuda, no les agrada, no les hace sentirse bien de ninguna manera, ¿verdad? Porque los están denunciando, porque le están echando en cara todas las situaciones en las que no están viviendo conforme a lo que Dios quiere. También manifiestan el incumplimiento del deber que hacía el necesitado. Es otro de los elementos que hacen los santos padres de la iglesia. También recriminan la avaricia. Sabemos que la avaricia es algo terrible en la vida de una persona y como ya sabemos, una persona que es avaro, entre más tiene, más quiere y entre más tiene, pues más guarda porque piensa incluso que eso que tiene se le va a acabar. Recriminan también la usura, gente que cobraba fuertes intereses. Y sabemos que ese problema de la usura fue un problema de aquel tiempo y sigue siendo un problema actual, porque hoy también sigue habiendo usureros, sigue habiendo también gente que carga fuertemente el interés en el préstamo de un dinero a una determinada persona, y esto se vuelve una tremenda injusticia. Los padres de la iglesia llaman también a construir una espiritualidad de la caridad. Qué importante su propuesta, una espiritualidad de la caridad. Que vivamos en el amor, porque la escritura nos llama a eso, a vivir en el amor, nos llama a ser hermanos, nos llama a practicar la justicia, nos llama a evitar toda clase de egolatría y toda clase de apegos a los bienes de este mundo que nos hacen muchas veces perder de vista la realidad de las necesidades de la persona. Y también, por lo tanto, recriminan la injusticia. Construyen una espiritualidad de la caridad. Promueven la justicia. Promueven la justicia. Es otra labor, es otro compromiso, es otra tarea muy importante que ellos van a estar
realizando continuamente en su ministerio. Optar por Dios como el bien supremo. Si no se tiene a Dios como el bien supremo, va a ser difícil poder tener una actitud de justicia con los demás. Y finalmente, se adhieren a Cristo, dan sentido ético a la justicia, equidad, describen sobre su relación con la fe y la piedad evangélica. No se puede dividir en ningún momento las cosas en la Sagrada Escritura. Por eso entonces es muy importante que veamos que hay una relación y decíamos que hay un enlace muy claro y muy preciso entre lo que la Escritura nos ha dicho, tema pasado, y lo que ahora los santos padres nos están diciendo. Nos dice, por ejemplo, San Basilio en una de sus homilías contra los ricos. Escuchemos con mucha atención. Ustedes lo pueden seguir ahí en su libro. Cuanto más abundas en riquezas, tanto menor es tu caridad. Fíjense, cuanto más abundas en riquezas, tanto menor es tu caridad. Que si hubieses amado a tu prójimo, sin duda hubieras repartido con él tu dinero. Mas ahora tienes pegadas a ti las riquezas, más estrechamente que los miembros del cuerpo, y cuando se separan de ti, te duele lo mismo que si te cortasen la parte más principal de él. Si hubieras vestido al desnudo, si hubieras dado tu pan al hambriento, si hubieras abierto tus puertas al peregrino, si te hubieras hecho padre de los huérfanos, si te hubieras compadecido del enfermo, ¿qué riquezas, dime, te costaría dejar? ¿Cómo habías de llevar a mal dejar lo que te quedaba, si ya antes habías procurado distribuirlo a los necesitados? Palabras muy fuertes, hermanos. Hablamos ya de esto que mencioné hace un momento, el apego, y que las Sagradas Escrituras nos dicen, pues no se puede servir a Dios y al dinero. Esta es una palabra muy fuerte y el hombre tiende demasiado a apegarse, tiende demasiado a querer absorber, a querer tener, y se olvida de las necesidades de los demás. Por lo tanto, en este pequeño trozo de la homilía de San Basilio, en esta homilía contra los ricos, el Señor nos está hablando muy fuerte y nos está diciendo cosas que a nosotros también seguramente nos cuestionan y nos hacen pensar, nos hacen reflexionar en la manera de cómo estamos nosotros ahora también siendo capaces de desprendernos de nuestros bienes que muchas veces los tenemos demasiado pegados a nosotros mismos. Nos cuesta trabajo desprendernos, nos cuesta trabajo compartir, nos cuesta trabajo ser solidarios, nos cuesta trabajo descubrir las necesidades de los demás, o muchas veces incluso podemos ver las necesidades de los demás, pero lo que hacemos es pasar de largo, no nos interesa, no nos preocupa mayormente lo que le está pasando al hermano. Así es que entonces los padres de la iglesia, repito, son testigos de la tradición cristiana e intérpretes inspirados en la Escritura. Por lo tanto, sus enseñanzas son muy valiosas y muy importantes y nos tienen que retar a nosotros fuertemente hoy a aplicar nuestra fe en la dimensión social. Esto es precisamente pues, uno de los compromisos fundamentales de este curso. Llegar a aplicar la fe en lo social, porque si la fe no se aplica en lo social, pues es una fe que está muerta. Acuérdense lo que dice el apóstol Santiago.
Si no demuestras con obras tu fe, pues tu fe está muerta, hermano. Entonces, pensemos cómo está nuestra fe. Reflexionemos en este llamado, en esta invitación que nos están haciendo los santos padres hoy a todos nosotros que estamos aquí participando en este curso de doctrina social de la Iglesia. ¿Qué fue lo que ellos empezaron a hacer? Introdujeron la vivencia del Evangelio en la sociedad de su época. O sea, lo que están haciendo los santos padres es algo muy importante que se llama inculturación del Evangelio. Ellos supieron y ellos encontraron los medios y encontraron las formas adecuadas para inculturar el Evangelio, para hacer que el Evangelio se volviera verdaderamente luz, se volviera fuerza, se volviera alimento, se volviera un compromiso para la sociedad de su época que se sentía interpelada, se sentía cuestionada por el Evangelio. Uno de los mayores problemas que podemos vivir ahora es que pues el Evangelio ya no nos diga nada, no nos comprometamos a vivir el Evangelio en la sociedad. Y por un lado va la sociedad y por otro lado va el Evangelio. Por un lado va la fe, por otro lado va la vida. Es lo que llamamos el famoso divorcio de la vida y de la fe. Y esto nos puede pasar a muchos, tanto a los bautizados como también a los pastores, que vivimos este divorcio entre la vida por un lado y la fe. Van paralelas, nunca se juntan, nunca se integran. Y esto es algo muy grave y es algo muy serio que llama fuertemente a la conversión, llama fuertemente a una renovación de la vida. También lo que hicieron los padres de la iglesia fue defender la verdad cristiana ante los adversarios. No todo el mundo estaba de acuerdo con ellos. Había mucha gente que estaba en su contra, había mucha gente que no los aceptaba, que no los reconocía, que les ponían muchas trabas, pero ellos fueron valientes. Por eso repito nuevamente, fueron profetas de su tiempo. Hoy se necesitan profetas. Tú y yo, hermano bautizado, estamos llamados a ser profetas. Estamos llamados también a defender la verdad cristiana ante tantos adversarios que hay hoy en el mundo. Tantas ideologías que encontramos en los medios de comunicación, que encontramos en los partidos políticos, que encontramos en los diferentes ambientes, en las diferentes situaciones en las que se mueve hoy nuestra sociedad. Y esto también que hacen ellos va a ser algo muy importante. Proponen un estilo de vida radical e impactante. O sea que no se andaban por las ramas. No andaban ahí como quererse comprometer a ser cristianos, no. Se decidieron y se lanzaron verdaderamente a fondo a ser cristianos. Por eso se propusieron un estilo de vida radical e impactante. Y esto es algo también muy cuestionador. Hermanos y hermanas, que muchas veces lamentablemente hemos perdido mucho de esta radicalidad, mucho de esto de comprometernos de una manera que impacte nuestra fe, que impacte nuestra vida, que impacte nuestro compromiso cristiano, que seamos creíbles entre lo que creemos y entre lo que hacemos. Porque si creemos una cosa pero hacemos otra cosa, el mundo no nos cree. El mundo nos tira de a locos. El mundo simplemente dice son unos farsantes, son unos idealistas, son unos ideólogos, pero no tienen fuerza, no tienen compromiso, no tienen vitalidad en la vivencia de la fe. Todo esto basado en la caridad y en la fe.
la Sagrada Escritura nos llama a vivir la caridad y la fe, o la fe y la caridad. Ya se los dije anteriormente. También despertaron las conciencias de los cristianos y de aquellos que recibían el anuncio del Evangelio. Qué importante es esto. Cuánto cristiano, hermanos, cuánto católico dormido. ¿No es cierto? Cuánto católico, cuánto cristiano indiferente. Cuánto cristiano que sencillamente se ha querido conformar a vivir una fe ritualista, una fe meramente exterior, una fe cultural, pero que no nos lleva, no nos lanza, no nos hace capaces de poder anunciar el Evangelio, de despertar las conciencias. Hay muchas conciencias hoy dormidas a nuestro alrededor. Quizás tu misma conciencia y la mía, hermano, estén dormidas y hace falta que le pidamos al Señor que nos ayude a despertarla, porque si estamos durmiendo, pues ¿cómo vamos a poder impactar? ¿Cómo vamos a podernos comprometer? ¿O cómo vamos a podernos decidir a dar testimonio del amor y de la caridad? Es imposible en esas condiciones, ¿no les parece? Punto número 2. Testimonio de solidaridad con los pobres. Decíamos que los padres son pastores y guías morales de las comunidades. Nos dice la Sagrada Escritura en la cita de Mateo 19:21, si quieres ser perfecto, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y luego ven y sígueme. No es fácil, no es algo cómodo. El Evangelio nos viene a sacar de nuestras estructuras. El Evangelio nos viene a sacar de nuestros modos de vivir en los que nos hemos instalado, en los que nos hemos acomodado muy tranquilamente a vivir una fe que no nos compromete a gran cosa y que no nos hace capaces de volvernos como ellos solidarios. Es muy importante que hoy desarrollemos la cultura de la solidaridad, que no nos hagamos indiferentes, que no nos volvamos fríos, que no tengamos un corazón de piedra. Una persona que tiene un corazón de piedra, pues ¿qué le van a importar las necesidades de los demás? Una persona que vive muy contento y satisfecho en su pequeño mundo, pues ¿qué va a interesarle el sufrimiento de sus hermanos, de los más pobres y de tantos hermanos y hermanas nuestras golpeados hoy por toda la situación que estamos viviendo y en este momento pues por la pandemia, ¿no? Que lamentablemente ha venido todavía a complicar más fuertemente las cosas de lo que ya estaban. Ya estaban difíciles antes de la pandemia, pero ahora están todavía más difíciles, hermanos. Y esto nos reta, lo repito, discúlpenme que sea reiterativo, pero esto nos reta a que desarrollemos la cultura de la solidaridad. Y esto en medio de un contexto de desigualdades. El cristianismo se difundió en una sociedad dominada por el poder estatal, con diferencias sociales marcadas, minorías privilegiadas y muchedumbres miserables. No creo que diste mucho de nuestra realidad. No creo que nosotros hoy podamos decir que esto no existe. Minorías privilegiadas y muchedumbres miserables. Como decía por ahí el documento de Puebla, un abismo cada vez más grande entre ricos y pobres. Esta es la realidad, o esta es una de las realidades duras, difíciles, exigentes, en las que
nos toca vivir y en las que nosotros hoy como cristianos, católicos, bautizados, queriéndonos comprometer en la vivencia de nuestra fe, estamos llamados a hacer presencia de Dios. Estamos llamados a vivir en actitudes nuevas, en actitudes distintas con todos los que nos rodean. Igualmente, otro fenómeno fue que el Imperio Romano empleó la fuerza laboral de los esclavos y recibió grandes tributos de los pueblos conquistados. Esto nosotros lo conocemos por la historia. El Imperio Romano vivía de todos los tributos que tenía de los pueblos conquistados por ellos, y eso hacía que hubiese más y más esclavos. La explotación benefició a la clase gobernante a costa de los pobres. Siempre los pobres son los que salen perdiendo. Siempre los pobres son los que lamentablemente pagan los platos rotos de todas estas situaciones de injusticia que decíamos hace un momento que los padres o los santos padres denuncian fuertemente porque no se pueden quedar callados ante tales situaciones, ante tales circunstancias que se están viviendo a nuestro alrededor. En este contexto, encajaban muy bien las palabras de Jesús: anunciar la buena nueva a los pobres, porque la mayoría era pobre. La mayoría era pobre. Entonces, hermanos, esto es una situación, es una realidad que lamentablemente hoy seguimos descubriendo muy fuertemente y que pues tiene que apelar a nuestras conciencias, tiene que apelar a nuestro corazón, a nuestro interior, a nuestra manera de cómo estamos viviendo el Evangelio. La denuncia social de los padres de la Iglesia. Los santos padres utilizaron lemas y figuras del Antiguo Testamento para tocar la sensibilidad humana. O sea, podríamos decir que era el método que ellos siguieron para poder crear esta conciencia, para mitigar la injusticia de una sociedad que desconocía la igualdad, el respeto y el derecho del prójimo. Denunciaron el incumplimiento de deberes hacia los más necesitados. Construyeron una espiritualidad cristiana de caridad, como lo hemos dicho ya hace un momento. Entre los textos más famosos que los santos padres van a explotar para poder hacer esta denuncia ante toda esta realidad de injusticia terrible y tremenda que se está viviendo, descubrimos la historia de Nabot. Después cada uno tiene que hacer ese trabajo en su casa, viendo estas citas y descubriendo cómo Nabot fue despojado de su tierra, de su posesión, por el rey Ahaz, y digo por el rey Acab, y este rey lo hizo esclavo, le quitó sus bienes y se aprovechó de él. Después también se nos ponía o se nos pone como algo muy cuestionante el pasaje del buen samaritano. Hermanos, ¿cuántos buenos samaritanos hacen falta hoy en el mundo? La historia del rico Epulón, los Lázaros que están a nuestros lados, los Lázaros que viven en nuestros ambientes y que incluso ya nos acostumbramos a ver a esos Lázaros. Y esos Lázaros ya no nos dicen nada y ya no nos comprometen a nada. Ya nos acostumbramos de tal manera a verlos que hemos caído en algo que se dice hoy la cultura de la indiferencia. Otro texto muy importante, el óbolo de la viuda. Aquella pobre mujer, acuérdense que dio solamente 2 moneditas de escaso valor,
pero que dio más que todos los demás. Y Jesús se enorgullece y Jesús la eleva y les dice a los discípulos, yo les aseguro que esta mujer ha dado más que todos, porque los demás dan más, pero dan de lo que les sobra. Esta mujer, en cambio, ha dado poco, pero lo que tenía para vivir. También encontramos el texto del joven rico, que ya sabemos que lamentablemente ante el llamado, ante la invitación que Jesús le hizo para poderlo seguir, pues no estuvo de acuerdo, no se animó, no se comprometió porque era demasiado rico. Enseñanzas que nos llaman la atención en esta denuncia social de los padres. Palabras de Jesús textualmente del Evangelio. Al que te pida, dale. Ya se los dije el texto anterior, de que sigue, perdón, no pueden servir a Dios y al dinero. Busquen primero el reino de Dios y hagan su voluntad y todo lo demás les vendrá por añadidura. Aquí seguimos viendo la unidad que hay entre este tema y el tema anterior que vieron, que fue la doctrina social en la Sagrada Escritura. ¿Cuántos criterios, cuántos elementos de iluminación nos da la Sagrada Escritura para vivir esta dimensión social de la fe, hermanos? Pero ¿cuántas veces hemos hecho un caso omiso de todas esas enseñanzas? Como que nos hemos puesto un montón de cebo y todo ese cebo ya hace que estas enseñanzas y que estas palabras se nos resbalen. O por otra parte también lo podemos decir así, como que nos hemos impermeabilizado y ya no nos cae, ya no nos entra la palabra, ya no nos cuestiona, ya no nos compromete, ya no nos hace reaccionar. Esto es algo bastante peligroso. Dos periodos dentro de este proceso de la doctrina social de los padres de la Iglesia. Ubicamos dos etapas de producción doctrinal en la patrística. En un primer momento, de los orígenes hasta Constantino. El cristianismo lucha por demostrar que los cristianos son buenos ciudadanos, contribuyentes con la sociedad y sus gobernantes. Persiguen una patria eterna. Los padres de la Iglesia de este primer periodo se esforzaron en aplicar el Evangelio a través de obras asistenciales, ayudar a los pobres, visitar a los encarcelados, ser hospitalarios, dar sepultura a los muertos de toda raza. En otras palabras, hermanos, pues están viviendo las obras de misericordia. En este caso, pues obras de misericordia tanto corporales como también obras de misericordia espirituales. Y ahí destacan algunos libros que no los leo, sino que pues nada más ustedes ahí los checan para saber dónde encontramos estos elementos de lo que estoy hablando. Y viene después un segundo momento que es la Iglesia imperial. Aquí va a haber un trastorno muy serio y muy grave. El cristianismo, al ser declarado religión oficial del Estado, se organizó conforme a la estructura social, o sea, en una forma piramidal. La fe cristiana se practicaba por obligatoriedad civil. Las injusticias cometidas en el imperio ahora se llevan a cabo entre creyentes. Qué triste, qué lamentable. En lugar de que evolucionáramos, involucionamos. Retrocedimos con la oficialización del cristianismo con Constantino. Y esto trajo muchos daños a la Iglesia. Y esto vino a crear muchísimas dificultades y muchísimas situaciones que lamentablemente vinieron a hacer perder la calidad de la fe.
Eso exactamente. Vinieron a hacer perder la calidad de la fe. La enseñanza evangélica, perdón, las injusticias cometidas entonces en el imperio ahora se llevaban a cabo entre los creyentes. Los autores del segundo periodo aclaran el sentido profético de la iglesia y su sana distancia del poder estatal. La enseñanza evangélica: den al emperador lo que es del emperador y a Dios lo que es de Dios. Era lo que les conformaba, era lo que les guiaba, muy entre paréntesis, muy entre comillas, y hacía una separación de órdenes que priorizaba los deberes morales entre los bautizados. En este segundo periodo denuncian la nueva situación social, entre ellos estos santos padres: Ocio de Córdoba, Basilio de Cesarea, Ambrosio de Milán, Juan Crisóstomo, Jerónimo y Agustín de Hipona. Sería importante echarnos una miradita para ver pues todo lo que dicen, porque realmente sus enseñanzas son bastante fuertes, son muy pesadas, son muy exigentes. Ahora sí, como decimos vulgarmente, estos cuates no tenían pelos en la lengua, ¿sí? No se detenían a decir qué nos va a pasar o qué nos van a hacer. Se lanzaban y decían lo que tenían que decir, cayera quien cayera, le pegara al que le pegara, le doliera al que le doliera. Pasamos a otro punto, hermanos: la justicia, equidad y adhesión a Cristo. Los padres escribieron acerca de la justicia en relación con la fe y la piedad evangélica. Y dicen: es justo quien practica la misericordia de Dios a la manera de los personajes bíblicos. No puede haber separación, hermanos, en ningún momento entre la palabra de Dios y la fe y la justicia social y la enseñanza de la doctrina social de la iglesia. No estamos partiendo de una ideología. La doctrina social no es una ideología. La doctrina social es un compromiso, es un estilo de vida. Por eso la justicia, equidad y adhesión a Cristo fue otro de los llamados que los santos padres nos hacían. Los padres dieron a la justicia un significado ético. Consistía en la rectitud moral, la conducta frente a Dios y la adhesión a la ley de Cristo. La justicia es una relación de equidad entre dos personas. Fallar a esta relación humana o con Dios es cometer injusticia. Aquí tenemos estas formas concretas de cómo ellos van formando, de cómo ellos, como decíamos hace un momento, volviendo un poquito hacia atrás, van creando conciencia, van despertando conciencias, van haciendo que se comprometa la gente a vivir la dimensión social de la fe. También hacían amonestaciones al rico egoísta. Los padres recriminan la avaricia, ya lo decíamos al principio. Recriminan fuertemente la avaricia, la usura y la desigualdad. Amonestaron a los cristianos acaudalados, convertidos a la fe, pero apegados a sus bienes. Acusaron al rico avaricioso, homicida de su hermano. Reclamaron al cristiano que ha fallado a la fe por descuidar el deber de la comunicación de bienes. Subrayemos, por favor, este elemento muy importante y fundamental. Lo repito, hermanos: reclamaron al cristiano que ha fallado a la fe por descuidar el deber de la comunicación de bienes. Esta práctica de la comunidad primitiva que descubrimos en los Hechos de los Apóstoles, debió causar problemas desde el principio.
como lo muestran el ejemplo de Ananías y de Zafira. A ustedes leen ya por su cuenta, porque ahorita no tenemos tiempo para leer el texto porque es un poquito largo. Ustedes lo leen por su cuenta para que vean cómo también ya desde este momento pues había problemas, había dificultades, no todo el mundo estaba de acuerdo, no todo el mundo quería aflojar, ¿sí? Estaban muy aferrados, estaban muy agarrados a sus cosas, a sus bienes, y entonces pues costó trabajo. La práctica se complicó cuando las comunidades crecieron, se politizaron, se perdió el heroísmo de la benevolencia, espíritu que movía al cristianismo. Eso fue haciendo perder todo eso que los santos padres fueron promoviendo de una manera tan clara, de una manera tan fuerte, de una manera tan exigente. Optar por Dios, que es el bien supremo, tiene que ser otro compromiso fundamental, hermanos, para vivir la dimensión social de la fe. El cristianismo modificó la jerarquía de valores, cuya cima eran las riquezas, evidentemente, mostrando otro estilo de vida, con la certeza de que solo Dios basta. Él es el máximo bien. Quien lo posee abunda en riquezas. Para los santos padres, la verdadera riqueza está en la fe, en la misericordia de Dios, en la sabiduría, en la riqueza de la pobreza, mayor patrimonio del creyente. Cuando se renunciaba a Satanás, se juraba dar el corazón solo a Dios, porque ustedes no pueden servir a Dios y al dinero. Nuevamente sale a relucir este texto que ya hemos mencionado en 3 ocasiones. La persona justa y fiel puede vender todo para tener un tesoro en el cielo, seguir al maestro y no probar la tristeza jamás. Esto es algo también que tiene que estarse luchando, que tiene que estarse trabajando y tiene que estarse comprometiendo el hombre de una manera muy decidida a vivir, a tener a Dios como el máximo bien, a tener a Dios como el bien supremo, porque ¿de qué sirve todo lo demás si finalmente eso no es lo que nos va a salvar? Dice por ahí la palabra de Dios, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su vida? ¿Qué podrá dar a cambio para recobrarla? Palabras muy fuertes y palabras muy exigentes de parte del Señor. Otra forma también que los padres de la iglesia proponen es la limosna. Y esto a propósito de que estamos ahorita en Cuaresma. Es un medio de cómo el Señor Jesús nos propone vivir la Cuaresma, la limosna, que tu mano derecha no sabe, no sepa, no se dé cuenta de lo que hace la izquierda, y tu Padre que ve lo secreto te va a recompensar. El desprendimiento, ¿qué es la limosna? Es el desprendimiento generoso que se manifiesta en la limosna. Durante los primeros decenios, las comunidades ejercieron la caridad con tinte de hospitalidad y donación. Había colectas por los huérfanos, las viudas y los hermanos en desgracia. Fueron signo del verdadero compromiso bautismal. En la Cuaresma, escuchen bien, en la Cuaresma intensificaban la limosna para purificar la fe. ¿Qué tanto caso le hacemos nosotros a esto ahora en la Cuaresma? ¿Realmente nos llegará a la conciencia este asunto? ¿O lo tomamos muy a la ligera, lo tomamos muy por encimita, pero realmente no nos toca, hermanos, no nos toca, no nos pega al corazón, no nos hace volvernos gente capaz de poder compartir de una manera
más generosa, de una manera más comprometida los bienes. Así es que tenemos este tiempo de Cuaresma, tiempo para intensificar la limosna, para purificar la fe y prepararse a la Pascua, especialmente el domingo. Momento privilegiado para alabar al Señor con la caridad. En nuestra sociedad consumista resalta como luz en la oscuridad el testimonio cristiano que va más allá de la riqueza y de lo material. Así es que, hermanos, pues preguntémonos, así como dice el dicho vulgarmente, ¿nos sabrá el Señor algo o nos está hablando al tanteo? ¿Qué nos estará queriendo decir? ¿A qué nos estará llamando? ¿A qué nos quiere comprometer? Realmente los cristianos, católicos, somos capaces de poder reaccionar ante este llamado, ante esta invitación que el Señor nos está haciendo. Hoy también hay diferentes colectas en la iglesia y una de las colectas que se hace es precisamente para los pobres y es en el tiempo de la Pascua que ya se acerca. Así es que, hermanos, tomemos conciencia, despertemos, abramos nuestro corazón, sensibilicémonos ante esta llamada, ante esta propuesta que el Señor nos está haciendo y los medios, pues nos los está poniendo a nuestro alcance. La cosa es si nosotros los queremos aprovechar o si no los queremos aprovechar. Finalmente, recobrar el ser de la iglesia. Hay que tomar conciencia de que el cristianismo primitivo vivió la fe. Eso es verdad. No lo podemos negar de ninguna manera. El cristianismo primitivo vivió la fe, practicando la piedad y la beneficencia. ¿Cómo estamos nosotros, hermanos? ¿Cómo está nuestro cristianismo? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Viva o muerta? Acuérdense lo que ya les dije. Dice Santiago, una fe sin obras está muerta, hermanos. Una fe sin obras está muerta totalmente. Una fe que no nos lleve a conectarnos con la realidad de lo social es una fe que estamos viviendo de una manera ritualista, que estamos viviendo de una manera muy piadosa, estamos viviendo de una manera muy a nuestra manera, muy según nuestros criterios, pero no según los criterios que el Señor nos está pidiendo que luchemos y que trabajemos para tener en cuenta en este sentido. Y también mantuvo el ideal de la justicia y la salvación ante la inminente venida del Señor. Así es que, pues realmente la reflexión que nos ofrecen los Santos Padres, como les dije desde el principio, hermanos, es una reflexión muy viva. Es una reflexión muy actual. Y es una reflexión muy cuestionante. Y es una reflexión que nos está retando. ¿Nos vamos a dejar retar? ¿Nos vamos a dejar comprometer? Y por eso entonces la reflexión de los Santos Padres contribuyó a recuperar el ser de la Iglesia como sacramento de salvación, alejándola de las desviaciones. Sus escritos y exhortaciones promovieron la justicia, la equidad, fíjense, ¿sí? Promovieron la justicia, la equidad, la comunicación de bienes. Otra vez subrayenlo, comunicación de bienes. Mostraron a Dios la mayor riqueza del cristianismo. Qué hermoso testimonio. Qué hermosa manera de podernos hablar de Dios y de podernos manifestar esta situación
de lo que el Señor nos está pidiendo, de lo que el Señor nos está llamando y nos está comprometiendo a trabajar para que la enseñanza de los santos padres se vuelva verdaderamente un llamado fuerte, pero muy fuerte para todos nosotros a la conversión. ¿Sí creen, hermanos, que tenemos que convertirnos? Nos hará falta convertirnos ante estas realidades, ante estas situaciones que se nos están presentando y que la doctrina, la doctrina social de la Iglesia, por medio de los santos padres, nos está haciendo ver y nos está haciendo tomar conciencia de este tipo de situaciones que se nos están presentando. Bien, pues ahí vamos a realizar una actividad en equipo. En un momento más les van a indicar, aquí Marre les va a indicar la forma de cómo vamos a poder realizar este trabajo en equipo. Creo que también vamos a ver un pequeño video, no sé si sí o si no, pero me parece que sí. Vamos a ver un pequeño video y después de eso van a comentar ustedes en las preguntas que se les van a hacer según los equipos que en este momento les van a indicar. Así es que, pues a mí me dio mucho gusto poderles compartir todo esto y vamos a seguir aquí, todavía sigo con ustedes para escuchar las conclusiones a las que hayan llegado después de el trabajo en equipo y pues ver que esto que estamos viendo y que estamos reflexionando se tiene que convertir también en un llamado muy fuerte, en un llamado muy importante para todos y cada uno de ustedes para convertirse en hermanos o hermanas que anuncien esta buena noticia a sus hermanos. Bien, pues vamos a pasar entonces al trabajo en equipos. Buenas noches, hermanos. Miren, aquí, como indica la diapositiva, cada uno de ustedes entrará a una sala para trabajar en pequeños equipos. Es importante que acepten la notificación que les aparecerá para ir a la sala donde trabajarán con su equipo. Una vez que ya estemos integrados en nuestros equipos, compartiremos nuestros puntos de vista de acuerdo a la pregunta que les corresponde. Elegirán un representante que será el que exponga la o las conclusiones que se hayan generado al interior del equipo. Una vez que regresemos aquí a la plenaria, cada representante expondrá estas conclusiones. Tenemos 6 equipos. El equipo 1, la sala 1, perdón, se va a llamar Profeta Daniel y le corresponderá la siguiente pregunta. Cuando ustedes lleguen a su equipo, les recordaremos, las preguntas que van a tener a cargo. Entonces, el equipo 1 y el equipo 4 darán respuesta al siguiente cuestionamiento. Si los padres de la iglesia vivieran en nuestra ciudad, ¿en qué consistiría su denuncia social? A su vez, el equipo 2 y el equipo 5 darán respuesta cuál ha sido el compromiso de los cristianos frente a la pobreza y la injusticia. Y finalmente el equipo 3 y el equipo 6 darán respuesta a cuál será nuestro compromiso. ¿Cuál será nuestro compromiso y testimonio con los pobres? ¿Qué actitud tendremos frente a los bienes materiales? Muy bien. Muy bien, si nos hacen favor de ir registrando en el chat quiénes son los representantes de sus equipos para poderles habilitar el sonido, se los vamos a agradecer. Equipo 2, Brígida. ¿Equipo quién fue?
Si también los que son representantes de equipo levantan la mano para poder saber quiénes son. En el equipo 2 es Brígida, equipo 5 Itzel, equipo 6 Mirel. George, si nos haces favor de ir habilitando los audios. Gracias, George. Equipo 5 Itzel Mercado. Ok, Marre, tú me dices con quién iniciamos y bueno, les voy solicitando a todos, pero me dices con quién iniciamos. Sí, si me haces favor, bueno, para ir ahorrando tiempo con Brígida del equipo 2. Perfecto. Gracias, George. Adelante, hermana Brígida, puede habilitar su audio. Sí, gracias. Bueno, los puntos que estábamos viendo del equipo 2, ¿cuál ha sido el compromiso de los cristianos frente a la pobreza? Grupos católicos, defender la vida, defender la naturaleza y ayudar. La primera decisión es el compromiso y ayudar a nuestros hermanos. Más que nada tomar el compromiso. En ser solidarios, ser más solidarios, como hacían el comentario nuestros hermanos, ser solidarios ante ahorita la necesidad que estamos viviendo, con nuestros hermanos, ayudarnos a un poco más, abrir nuestros corazones, que nos abramos un poquito más hacia ellos, porque ahorita hay mucha necesidad y muchos que se han quedado sin empleo y que han sufrido ahorita por la enfermedad del COVID. Entonces, ayudarlos ahorita con alimentos. El compromiso, abrir nuestro corazón con todos los bautizados, abrir nuestro corazón para poderlos ayudar. Amar a nuestro prójimo, porque muchas veces también estaban comentando los hermanos que pues nomás pensamos en nosotros, en nuestras familias, en los que nos rodean, pero no estamos pensando en nuestros hermanos, que ellos también necesitan amor, necesitan ahorita a lo mejor un apapacho de lejos, virtualmente como ahora se le llama. El quinto, que no seamos indiferentes ante la necesidad, que no seamos indiferentes, porque ahorita nos enteramos que algún vecino, algún familiar está contagiado de COVID, y ¿qué es lo que hacemos? Nos volvemos indiferentes, que no seamos indiferentes. 6, ser humildes ante la necesidad, trabajar con humildad, antes que nada, ser muy humildes, dar con amor y ser humildes. Y también trabajar mucho la oración. Ahorita la oración es lo que más necesitamos para nuestros hermanos. Orar por las enfermedades, las necesidades, los niños que están ahorita en las calles, por los niños que están ahorita encerrados, que pues están acostumbrados a ir a las escuelas y ahorita todo es virtual, por los jóvenes, por nuestros sacerdotes. También yo creo que ahorita nuestros sacerdotes necesitan también de mucha oración, porque también ellos ahorita ya hemos tenido muchos sacerdotes contagiados y muchos que han partido de aquí, de esta tierra, y que están expuestos también. Bueno, pues esos serían los puntos. Gracias. Sí. Gracias, Brígida. Si nos haces favor con Itzel del equipo 5. Listo, Itzel, puedes activar tu audio. ¿Itzel Macedo? ¿Es Itzel Macedo? Sí, ¿me escuchan? Listo, Itzel. ¿Sí me oigo? ¿Sí me escuchan? Sí, se escucha. Adelante. Ok. Bueno, pues nosotros comentamos, respecto a la misma pregunta del equipo 2, ¿cuál ha sido el compromiso de los cristianos frente a la pobreza y la injusticia?
pues comentábamos que por parte de la iglesia sí ha habido compromiso. Aquí la cuestión es más con los bautizados, que no tenemos la conciencia, la plenamente conciencia sobre la pobreza que se está viviendo. Pues hay comunidades en las que sí se les ayuda con una despensa. Y comentábamos que hay que ir más allá de solo repartir despensas, hay que también evangelizarlos y pues tomarlos más en cuenta y principalmente pues iniciar con las personas que nos rodean, que están cerca de nosotros, como lo comentábamos. A veces somos muy indiferentes ante las necesidades por las que viven personas cercanas a nosotros. También pues hay que empezar por ese punto, asumir nuestro compromiso. También comentábamos que también debemos ser valientes para denunciar las injusticias que presenciamos, porque nos gana el miedo o por no meternos en problemas, pues somos indiferentes. Gracias, Itzel. Seguiría el equipo 3, Marco y Maru. Marco y Maru. Listo. Pueden activar su audio, Marco y Maru. Ok, bueno, nosotros, ¿cuál será nuestro compromiso y testimonio con los pobres? Es ayudar a los que más podamos, ver más allá de las necesidades de los pobres, ser solidarios, escuchar y atender más, dando muestras de cariño, dar herramientas, no solo nada más ayudar, sino ayudarles de fondo, ¿no? Enseñarles algún oficio, alguna otra, algo que les ayude a salir adelante. Y visitar a los enfermos, ofrecer lo que tenemos, alimentarnos también, alimentar a la gente, a los pobres con la palabra, identificar a las personas que no tienen un trabajo fijo para poderlos ayudar y hacer y aplicar las obras de misericordia en los pobres y no ser tan egoístas, no solo pensar en nosotros ni en nuestras necesidades, ser más sensibles y dar más tiempo de calidad a los pobres y no buscar más allá, sino simplemente escuchar a lo que hay a nuestro alrededor y no irnos, a lo mejor no hay necesidad de irnos tan lejos o a misiones, sino a escuchar a los que están, comenzar con los que están a nuestro alrededor. Gracias, y en cuanto Maru. a la segunda pregunta, ¿Sí? en cuanto a la segunda pregunta es la actitud que tenemos con los bienes materiales. Y se comenta que no debemos aferrarnos a ellos, tener lo necesario, no obtener cosas que no vamos a utilizar, tener la capacidad de compartir, desprendernos y compartir lo que tenemos, preguntar lo que necesitan las demás personas, no acumular bienes y ocupar lo que tenemos, ir a buscar a las personas que lo necesitan, dejar de pensar en lo que no podemos tener conciencia de que los bienes que tenemos son para compartir y ser solidarios y aprender a dar o a ayudar. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Marco y Maru. Ahora iríamos con el equipo 6, Mariel. Mariel. ¿Sí? Equipo 6. Listo, Mariel, puedes activar el micrófono. Gracias. También nos toca la misma pregunta, ¿cuál será nuestro compromiso y testimonio con los pobres? Y nuestra respuesta de la pregunta 1 es localizar primeramente pobres en nuestra comunidad, no ser indiferente, no verlos con desigualdad, detenernos a verlos, no verlos con lástima y tratar de ayudarlos, estar atentos a sus necesidades. Para esto es necesario platicar con ellos,
observar cuáles son sus necesidades básicas y apoyarlos de corazón. Y la segunda pregunta dice, ¿qué actitud tendremos frente a los bienes materiales? Y la respuesta es compartir sus bienes, compartir nuestros bienes, desprendernos de lo que tengamos, atendernos con lo que esté a nuestro alcance, preguntarles en qué se les puede apoyar o ayudar, vivir el desapego de nuestros bienes, apoyarlos espiritual y económicamente, compartiendo lo poco que tenemos con ellos y darles su lugar como hijos de Dios. Gracias. Gracias. Del equipo 1, ¿quién es el representante? ¿Quién estuvo en el equipo 1? Y el equipo 4. Del equipo 1 es Marcos, Marre. Le vamos a dar. Adelante, Marcos, puedes activar tu micrófono. Gracias, señor. Gracias. Nosotros partimos de la cita que es de estas comunidades. Los primeros discípulos era, miren cómo se aman. Entonces los padres de la iglesia dirían que en esta sociedad, pues como que el amor está así o medio tibio, medio escondido o no lo encontramos, ¿verdad? Y no se encuentra porque la manifestación del amor es servicio, es solidaridad, y aquí estamos una sociedad muy desunida y que poco nos interesamos de los unos por los otros, y eso es un síntoma que se ve en que nuestra sociedad cada vez se deteriora más, que hay imposiciones de géneros y de aborto y de todas muchas conductas totalmente anticristianas, pero en muchos se deben en que también nosotros ese amor no lo llevamos a que sea presente en la sociedad. Por ejemplo, la doctrina social nos marca que busquemos el bien común y no hacemos porque se dé ese bien común. Nos alejamos y más bien como que cada quien está metido en su egoísmo, en su individualismo, y tenemos así actitudes de no amor. Y eso ha abarcado muchos problemas, y nos decía un hermano que deberíamos de participar para buscar estar en la política, que el Papa dice que es una expresión más alta de la caridad, porque es buscar el bien. Y él decía, no seamos como Poncio Pilatos, de que nada más se lava las manos, sino que trabajemos por el bien de todos. Y en ese sentido, una hermana nos comentó también de que el trabajar por el bien de todos es trabajar bien por el cuidado de la creación, por nuestra casa común, aún con pequeñas obras, pero hechas en el nombre del Señor, de cuidar plantas, de tener nuestros huertos familiares, etcétera. Eso es lo que podríamos hacer. También otros hermanos nos dijeron que deberíamos tener como una participación que incidiera más en las necesidades. Se mencionó cursos de familias fuertes donde se trata de dialogar con los niños que van a ser ya adolescentes para evitarles conductas de riesgo, conductas antisociales o que sean víctimas de la delincuencia organizada. O sea, están todavía en nuestro hogar, hay que saberles nutrir de amor, de identidad y evitarles males. Y así como esa acción, que se pueden hacer muchas otras acciones, pero lo que se tiene que hacer es dejar que nuestro amor hacia Cristo en verdad se actúe en el amor entre todos, y construyendo desde la iglesia hagamos acciones que incidan en el bien de todos nuestros hermanos, que no podemos dejarnos en apatía, porque eso es lo que podríamos decir, lo que está haciendo y fomentando es el individualismo, el egoísmo, un consumismo exagerado que nos evita ver a Dios en el hermano, que nos evita ver de que se está degradando nuestra sociedad y que no participamos para tratar de meter la mano por ellas, para tratar de buscar el bien, sino que nos decimos, soy muy poquito y no puedo hacer nada, o eso que le toque a otro, o el gobierno. No, con eso empezamos. Esto de aquí en atañe es a nosotros, los que queremos ser cristianos, que somos sus discípulos y misioneros. Escuchamos a Cristo, ahorita lo escuchamos a Él por medio de nuestros sacerdotes,
pero el discípulo después Dios lo manda en una misión, y eso es lo que tenemos que estar buscando nosotros, cuál es nuestra misión actual dentro de nuestra parroquia, dentro de nuestra casa, en toda la iglesia. Eso Muy es lo amable, que hermano. hablamos. Del equipo 4 nada más, si alguien quiere complementar, porque Marco creo que nos dio respuesta a toda ya la pregunta, ¿verdad? Si no hubiera nada que agregar, entonces, padre, si gusta, procedemos a la conclusión. Sí. Bueno, pues antes que nada, agradecerles por su compartir en los grupos. Creo que es un primer momento, es una primera forma de intentar despertar. A mí me parece que estamos muy dormidos, muy dormidos. En algún momento decían por ahí que la iglesia sí está trabajando. Bueno, yo creo que sí presenta proyectos. La pastoral social diocesana presenta proyectos, pero muchas veces, por ejemplo, esos proyectos no son apoyados suficientemente por las mismas comunidades. Solamente que acuérdense que no podemos hacer la división que está trabajando la iglesia, así como la jerarquía, y los bautizados están como por otro lado. Yo creo que tenemos que caminar juntos. Yo creo que tenemos que buscar gente que esté más sensible, gente que esté más abierta, gente que quiera formar equipo. Yo creo que hace falta formar equipos. Marcos hablaba de individualismo. Me parece que es un problema hoy muy fuerte y muy serio, el individualismo, ¿no? Yo vivo mi vida, no me importa, no me interesa suficientemente lo que pasa a mi alrededor y dejo que el mundo ruede, ¿no? Entonces hace falta tal cual unir fuerzas en la iglesia. Hace falta, como decía la hermana, también volver al espíritu de las comunidades primitivas, porque los santos padres pues nos proponen el estilo de vida radical que vivían las primeras comunidades cristianas, que fue con lo que empezó Marcos a decir, miren cómo se amaban, pero también cómo se ayudaban, y cómo se dice también ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, pues que nadie pasaba necesidad. Sin embargo, vimos que posteriormente vino esto en retroceso, en involución, y lamentablemente empezó a haber todo este desequilibrio del que hoy estamos viviendo. Yo creo que hay muchas cosas que rescatar, hay muchas cosas que seguir profundizando. Cada uno a nivel personal, les sugiero seguir estudiando. Yo creo que hace falta estudiar más, hermanos. ¿No creen? Yo creo que hace falta estudiar más, hace falta profundizar más, hace falta darnos cuenta pues de toda la solidez que hay en todo esto que se nos está diciendo y cómo precisamente decíamos el tema de la Sagrada Escritura incide realmente en el tema de los padres de la iglesia, que pues mis respetos para los padres de la iglesia, ¿no? Realmente fueron muy, pero muy valientes. Y hoy nos hace falta también cristianos, cristianas, católicos bautizados, valientes, que desde sus propias comunidades empiecen a generar cambio. Será poco a poquito, serán pequeños pasos, pero hay que generar cambio. Yo creo que no nos podemos quedar tranquilos, no nos podemos quedar como adormecidos nuevamente, decir, bueno, pues estuvimos en el curso, nos están diciendo esto, nos están diciendo lo otro, sino que tenemos que llegar a situaciones muy específicas y concretas. Por ejemplo, Marcos está promoviendo ahorita o en Pastoral Social Toluca, Arquidiocesana, están promoviendo los huertos familiares, pero vemos que no hay tanta respuesta. Vemos como que en un momento determinado, yo diría, hay flojera, hay irresponsabilidad,
hay una actitud de conformismo, hay una actitud de aburguesamiento en muchos casos, ¿no? Entonces yo les exhorto nada más en el nombre de Dios a que efectivamente demos pasos más hacia adelante, que hagamos equipos. Yo creo que hace falta hacer equipos en las parroquias, hace falta hacer equipos de pastoral social sólidos, que precisamente puedan ser los encargados, juntamente con su párroco, de ir promoviendo, de ir buscando, de ir encontrando maneras, de ir encontrando formas para que la fe incida en lo social. Si la fe, repito, no incide en lo social, está muerta, hermanos. Eso se lo repito nuevamente, y tenemos que despertar muy conscientemente a todo esto, y que el Señor pues nos dé su ayuda, nos dé su gracia para poder responder a todos estos retos, a todos estos compromisos, a todos estos cuestionamientos que se nos están haciendo, pero ver que se está haciendo algo, sí. Falta hacer mucho, como decían, yo creo que sí. Así es que, pues ánimo. A mí me dio mucho gusto compartir con ustedes este tema. Me pareció, el tema a mí personalmente me pareció muy, muy interesante. No sé a ustedes, a mí me pareció muy interesante, me enriqueció. No sé si a ustedes les haya enriquecido, me cuestionó. No sé si a ustedes los haya cuestionado, porque hay que dejarse cuestionar. Si no nos dejamos cuestionar, si nos ponemos, como les dije, cebo, y todo se nos resbala, o nos hacemos impermeabilizantes, nos hemos impermeabilizado, poco va a haber de respuesta fuerte y seria ante este llamado tan importante y profundo que el Señor nos está haciendo. Así es que, pues les agradezco mucho su atención. Todavía hay trabajos personales que se pueden llevar a cabo, y los tienen en su libro. Investiguen la vida de algún padre de la iglesia, su testimonio de caridad, por ejemplo. Busca entre los cristianos de nuestro tiempo algún testimonio de caridad, justicia, denuncia. Escribe algunas ideas para compartir. Entonces yo creo que hace falta ahí todavía, hace falta más trabajo, no quedarnos contentos con lo que se dijo en el tema, porque en el tema no se puede decir todo, sino se dicen solamente algunas cosas, pero ojalá que también podamos tomar en cuenta la pregunta personal que nos hacen ya ahí al final de la sesión. ¿Cuál será mi compromiso y testimonio con los pobres? ¿Qué actitud tendré frente a los bienes materiales? Ya de una forma muy personal, o también de una forma familiar. Les agradezco mucho su atención, y vamos a concluir nuestra sesión de este día viendo un pequeño y sencillo video. Now, where are you off to? I'm going to find God. Ah, I see. Well, dinner's at 6. Don't be late. Thank you. You're welcome.
He was like, no. Here you go. Thank you. I love broccoli. Oh. Gotta go. So did you find him? God is a woman, Mom. And she has the most beautiful smile I've ever seen. Why are you in such a good mood? I just ate Twinkies in the park with God. He's much younger than I expected. Muy bien, pues muchas gracias. Buenas noches. Le agradezco al equipo de comunicación de aquí de la parroquia, a Marre, que me ayudó para montar el tema, y también a George y a todo el equipo del decanato de San Pío X. Que todos tengan un buen descanso, que Dios les bendiga mucho y que el Señor nos siga reanimando en nuestro camino. Muchas gracias. Dios les bendiga mucho y les acompañe. Gracias a usted, padre. Le mandan saludos y agradecen su tema. Bonita noche. Gracias, hermanos. George, ¿alguna indicación? Pues no, al parecer no tenemos ninguna otra indicación. Pues muchas gracias, hermanos, por esta sesión que nos acompañaron. El video de la sesión anterior, yo me tardé un poco en acomodarlo, ya está arriba, por si quieren consultarlo, mandé el link. Y el de esta sesión, en cuanto lo tengamos, también lo compartimos. Muchísimas gracias por todo, amigos. Excelente noche. Bye, bye. Bye, bye. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Ánimo, hermanos y hermanas.